Leyenda del hombre del costal. En muchos lugares de México se adoptó una leyenda española de un acontecimiento de 1910, de un hombre que se robaba niños en un saco, que sirvió de ejemplo para los niños que se portaban mal, a los que no hacían su tarea y a los que salían sin permiso de su casa. Les decían: allá afuera está el hombre del costal, el Coco. Tengan mucho cuidado, les decían a los niños. Se trata de Francisco Leona, el sacamantecas de Almería. Todo sucedió en un pueblecito llamado Gador, situado en la vega del río Andarax y a 15 kilómetros de Almería. Ahí fue asesinado un niño de 7 años llamado Bernardo Gómez a manos de un grupo de hombres y mujeres desalmado. Es una historia sobrecogedora. Sucedió el día 28 de junio de 1910. Aquella tarde los padres de Bernardo notaron su falta y comenzaron a buscarlo, y ante el resultado negativo de la búsqueda decidieron dar conocimiento del hecho a la Guardia Civil. Tanto Guardia Civil como muchos vecinos del pueblo comenzaron una incansable búsqueda del pequeño, que resultó infructuosa hasta que finalmente a las 4 de la tarde se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Gador un vecino del mismo pueblo llamado Julio Hernández, apodado El Tonto, diciendo que había encontrado al niño en un barranco tapado con piedras. Según refirió, estaba muerto y completamente destrozado. En efecto, el cadáver de Bernardo fue hallado en un barranco a unos 5 kilómetros de Gador, cubierto con piedras y matorrales arrancados de los alrededores. La muerte se produjo a consecuencia de los golpes. Lo que se desconocía eran las circunstancias de las heridas de las axilas, cuyo propósito fue obtener sangre y la extracción de las grasas del vientre. ¿Para qué? Algunos señalaron sin vacilar hacia un mismo personaje, una mala persona llamada Francisco Leona, de 75 años de edad y barbero curandero de profesión, pariente de los caciques. Pasó de niño mimado a matón cruel y despiadado. Los antecedentes acumulados a lo largo de sus 75 años que hicieron a la Guardia Civil considerar la posibilidad de que fuera el asesino. León ofreció una coartada en los primeros interrogatorios, a lo que fue sometido e insinuó la posibilidad de que el infanticidio lo hubiera cometido Julio, el Tonto. La Guardia Civil los detuvo. Ambos fueron conducidos a la cárcel de Almería y ahí, sometidos a interrogatorios y careos, se asustaban mutuamente. Por fin, Julio mantuvo reiteradamente su acusación contra Leona y confesándose a la vez cómplice, y Leona terminó confesando también. Así pudieron conocerse todos los pormenores del infanticidio, sus móviles y la totalidad de los cómplices y encubridores. La reconstrucción del asesinato no resultó fácil, pero al final de varias sesiones se pudo saber toda la verdad. El infanticidio estaba relacionado con absurdas prácticas del más primitivo curanderismo, aquel que proporcionaba el vampirismo de la sangre joven como método seguro para recuperar la salud y el vigor perdido por la enfermedad o la vejez. Se supo tras la reconstrucción del asesinato que el niño Bernardo le extrajeron la sangre para que la bebiera aún caliente una persona enferma, y las mantecas para que le sirvieran de emplasto como el fin de combatir su tuberculosis. El enfermo era Francisco Ortega, apodado El Moruno, un agricultor de 55 años afectado por la tuberculosis, inculto de reacciones primitivas y tremendamente obsesionado con su vida y su salud. Cuando el Moruno se sintió enfermo, acudió a la curandera Agustina Rodríguez ante la incapacidad para mejorar su salud. Le puso en contacto con Leona y fue a este desalmado a quien se le ocurrió asesinar a un niño, porque estimó que cuando más difícil y complejo
y monstruoso fuese el remedio, más dinero estaría dispuesto a pagar el Muruno. Unos días antes del infanticidio se reunieron Leona y el enfermo y la curandera Agustina. Entonces, tras asegurar el Muruno que su enfermedad era mortal, de necesidad le comunicó que él tenía el remedio. Y le dijo: es necesario que te bebas la sangre de un niño robusto y sano, pero la sangre tiene que estar caliente según vaya brotando. Y luego tendrás que ponerte sus mantecas en el pecho como una cataplasma. Francisco Ortega, el Muruno, dudó durante unos instantes, pero finalmente decidió que la salud era antes que Dios. Acordaron que los dos curanderos se encargarían de todo, raptar al niño y llevarlo a un lugar seguro y avisarle al Muruno en el momento oportuno. Julio, el hijo de Agustina, aceptó el encargo. Él ayudaría a Leona a raptar a un niño y lo cargaría hasta el cortijo donde se llevaría a cabo el sacrificio a cambio de 50 pesetas. En la tarde del 28 de junio, Francisco Leona y Julio Hernández, el tonto, merodeaban el acecho de su presa cuando vieron aproximadamente a 3 chiquillos que jugaban. Los asesinos esperando la oportunidad tras unos matorrales hasta que uno de los niños, Bernardo, se alejó un poco de sus amigos. Saltó sobre él Leona, tapándole la boca y la nariz con un pañuelo impregnado en cloroformo, con la que el niño se desvaneció y el curandero lo arrastró hasta donde estaba escondido Julio y lo introdujeron en un saco. En una casa apartada extrajeron el niño del interior del saco. Junto a la cabeza de Bernardo se situó el enfermo, sentado en una silla bajo a su lado. Leona empuñaba la afilada navaja y José se hallaba sentado en el poyo. Cuando la navaja atravesó con una puñalada cerca la axila del niño, la sangre comenzó a brotar en un chorro continuo. Caía en el interior del vaso que la curandera sostenía debajo. Luego, ésta añadió a la sangre un par de cucharadas de azúcar y se la dio a beber al enfermo. Terminada la sangría, Leona ordenó al enfermo que regresara a su casa, donde recibiría el segundo remedio para curar sus males. Vendó el brazo del niño para detener la hemorragia, volvió a meter al niño al saco y de nuevo Leona y el tonto cruzaron los campos hasta llegar al lugar que habían elegido para esconderlo. Allí lo remataron y le extrajeron la grasa del vientre. Después, entre los dos introdujeron el cadáver de Bernardo en una grieta de la quebrada y lo cubrieron con algunas piedras y matas. Anteriormente, como ya habíamos dicho, el tonto dijo haber descubierto el cadáver de Bernardo por casualidad, para poner a la justicia en la pista de su madre y Leona en venganza porque la mañana siguiente del asesinato no quisieron pagarle las 50 pesetas prometidas. Francisco Leona murió en la cárcel sin llegar a conocer la sentencia que le hubiera correspondido. El tribunal condenó a la pena de muerte en garroteo a Francisco Ortega el Muruno, a Agustina Rodríguez y a Julio Hernández el Tonto. Los informes psiquiátricos influyeron para que el tonto fuera indultado, pero las demás penas se cumplieron.